Hola, bienvenidos. Continuamos analizando el tomo 10 de la colección Historia Integral Argentina de Editorial Ceal, llamado Los Nuevos Equilibrios. En este primer capítulo, un artículo de Clara Celia Budejsky, titulado El Gobierno Provisional 1955-1958. Nos sumergimos en los años turbulentos que siguieron al derrocamiento de Juan Domingo Perón, un periodo que, redefinió por completo el mapa político y económico de la Argentina. Elegir a Budejsky para entender este periodo es clave, porque ella va directo a los documentos, a las tensiones de poder. Claro. Su trabajo como parte de esa gran empresa que fue el Centro Editor de América Latina se aleja del relato de héroes y villanos para centrarse en las estructuras. En las fuerzas económicas. Y en el complejo juego entre civiles y militares. Exacto. Es un texto fundamental para comprender no solo esos 3 años, sino todo el ciclo de inestabilidad que le siguió. Bien, entonces arranquemos por el principio de todo. 19 de septiembre de 1955, el general Lucero lee por radio la renuncia de Perón. El texto de Budejsky es muy enfático en que esto no fue simplemente un golpe de un sector de las Fuerzas Armadas, que era exactamente ese mosaico de fuerzas que confluyó para derrocarlo. Lo que es realmente notable es la amplitud de esa alianza. Uno podría pensar, simplificando, que fue la oligarquía terrateniente y el capital extranjero. Pero... Lo clásico. Claro, lo clásico. Pero la fuente es muy clara en que el apoyo fue mucho más vasto. Contaron con el respaldo activo de prácticamente todos los partidos políticos con representación. A ver. Desde los conservadores y democristianos hasta los socialistas y el Partido Comunista. A esto se le suma el rol protagónico de la Iglesia Católica y del nacionalismo clerical. Pero un momento, porque esto es impactante. Me estás diciendo que los comunistas y los conservadores, enemigos históricos en cualquier parte del mundo, se pusieron del mismo lado. Del mismo lado. ¿Qué pegamento podía unir a grupos tan dispares? Era puro antiperonismo y nada más. Era un antiperonismo visceral que actuó, como aglutinante de todos los rencores y oposiciones. En esencia, se reeditó aquella Unión Democrática que había enfrentado a Perón en las elecciones del 46. Claro. La gran diferencia, obviamente, es que esta vez la alianza contaba con el poder de las armas, lo que garantizó su triunfo. Acá la autora plantea una de las grandes paradojas del periodo que me parece central. Las clases medias y la burguesía industrial, 2 sectores que objetivamente habían crecido y se habían beneficiado mucho durante los años del peronismo. Muchísimo. Terminaron siendo pilares fundamentales del golpe. ¿Cómo se explica esa contradicción tan fuerte? Bueno, Budejsky lo analiza en detalle y lo atribuye a 2 factores principales. En el caso de las clases medias, profesionales, comerciantes, su prosperidad fue vista como algo indirecto. ¿Cómo indirecto? No sintieron que las leyes laborales, las vacaciones pagas o los aumentos por decreto los beneficiaran a ellos directamente como al obrero industrial. Por el contrario, muchos creyeron que su buen momento económico se debía a una coyuntura internacional favorable, a la posguerra, y no a un modelo de país. O sea que, según la fuente, el relato, la narrativa cultural, fue más poderosa que la billetera. Es increíble pensar que un sector actuó en contra de sus propios intereses económicos por una cuestión de identidad, de ideología. Exactamente. Y a eso la autora le suma un concepto clave: la colonización pedagógica. La oligarquía, aunque había perdido poder político con Perón, nunca perdió el control de la superestructura cultural. Las grandes universidades, los diarios más influyentes, la historia oficial. Y esa narrativa permeó en la clase media. Claro, convenciéndola de que el modelo peronista era una anomalía, una tiranía que iba en contra de la tradición liberal y agroexportadora del país. Pero lo de la burguesía industrial es todavía más difícil de entender. Suena casi autodestructivo. Siendo el sector más favorecido por el modelo de sustitución de importaciones, ¿por qué se alió con la oligarquía agropecuaria, que en el fondo representaba el modelo contrario? Sí, eran sus competidores históricos por los recursos del Estado. Exacto. Por una miopía y una codicia de corto plazo. La fuente la describe como una burguesía acostumbrada históricamente a una explotación sin límites. Sencillamente no toleraba las conquistas sociales de los trabajadores, el poder de los sindicatos, las comisiones internas, los aumentos de sueldo. Las vacaciones. Todo.
Prefirió aliarse con su enemigo histórico, la oligarquía terrateniente, para deshacerse del poder sindical, sin darse cuenta de que al hacerlo, estaba dinamitando el modelo de desarrollo industrial que le había hecho nacer y crecer. Una vez que cae Perón, este frente tan heterogéneo que lo derrocó empieza a mostrar sus fisuras internas casi de inmediato. La autodenominada Revolución Libertadora no era un bloque homogéneo. Para nada. El texto describe dos posturas enfrentadas desde el primer día. Totalmente. Desde el momento cero, hubo dos proyectos en pugna. Por un lado, el del presidente de facto, el general Eduardo Lonardi. Él representaba al nacionalismo católico y a un sector, digamos, más pragmático de la oligarquía. El famoso ni vencedores ni vencidos. Ese era su lema, exacto. Y lo que buscaba era una salida política que integrara al peronismo, pero sin Perón. Su idea era no intervenir la CGT, negociar con los sindicatos y garantizar una paz social para poder aplicar su plan económico. Entonces, para que quede claro, Lonardi proponía una especie de peronismo sin Perón, una integración controlada. Y en la vereda de enfrente, ¿quién estaba? En la otra esquina estaba el sector liberal, el más duro y revanchista, encabezado por el vicepresidente, el contraalmirante Isaac Rojas. Este grupo no quería ninguna conciliación. Su objetivo era desmantelar por completo el aparato político, sindical y simbólico del peronismo. Su jugada maestra, políticamente hablando, fue impulsar la creación de la Junta Consultiva Nacional. ¿Y qué era esa junta? Era un organismo asesor donde estaban representados todos los partidos políticos que habían apoyado el golpe. Con esa junta, Rojas se garantizaba un respaldo civil de las clases medias y de la política tradicional para presionar y enfrentar no solo al peronismo latente, sino también a Lonardi. Sino también a la facción más conciliadora de Lonardi dentro del propio gobierno. Tal cual. Y la tensión no dura mucho. El 13 de noviembre de 1955, menos de 2 meses después de asumir, Lonardi es desplazado. ¿Qué fue lo que detonó una caída tan rápida? Fue un golpe palaciego, una conspiración interna. La gota que rebalsó el vaso fue un comunicado de Lonardi en el que reafirmaba su postura de no intervenir la CGT y reconocía que una gran parte del pueblo argentino había adherido de buena fe al peronismo. ¡Upa! Eso debe haber sonado a traición para el sector duro. Fue renunciar en bloque, quitándole a Lonardi cualquier vestigio de apoyo civil. Acorralado, sin respaldo político ni militar suficiente, fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, el hombre que representaba a la oligarquía liberal y al sector de Rojas. Así que la negativa a intervenir la CGT y a proscribir al peronismo fue la verdadera causa de su caída. Sin ninguna duda. No fue una cuestión de personas, sino del proyecto político que se quería imponer. Tal cual. Con Aramburu y Rojas al mando, se consolida la línea dura y se pone en marcha su programa. Y con Aramburu, el hombre de la oligarquía liberal al poder, ese proyecto político se materializa en un plan económico muy concreto. Hablemos de ese famoso plan Prebisch, que la autora marca como un punto de quiebre. Un momento, aclaremos para la audiencia. ¿Quién era Raúl Prebisch y qué representaba la CEPAL en esa época? Porque llamar a Prebisch y no a otro economista ya era toda una declaración de intenciones, ¿no es así? Absolutamente. Raúl Prebisch era un economista argentino de renombre internacional, secretario ejecutivo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Claro. Convocarlo a él era buscar una legitimidad técnica, casi científica, para el drástico cambio de rumbo que se venía. Prebisch llega y, según la fuente, su diagnóstico es lapidario. Declara que el país vive la crisis más aguda de su desarrollo económico. O sea, se construye una narrativa de catástrofe para justificar las medidas de shock. Exacto. ¿Y en qué consistía ese plan? Arturo Jauretche lo sintetizó de forma muy gráfica. Buscaba, primero, transferir ingresos masivamente desde los asalariados hacia el sector agropecuario. ¿Cómo? Principalmente a través de una devaluación y la congelación de salarios. Segundo, fomentar el ingreso de capital extranjero y el endeudamiento externo. Y tercero, transferir mano de obra que sobraba en la industria, ahora en crisis, hacia el campo. Era sin rodeos un retorno al modelo agroexportador. El texto de Budeisky lo llama directamente el retorno al coloniaje. La fuente menciona un memorándum confidencial de la época. ¿Qué decía? Porque una cosa es el plan en los papeles y otra el resultado real. ¿Se vieron los efectos rápido?
Los efectos fueron inmediatos y devastadores para el mercado interno. Ese memorándum de apenas un año después de implementado el plan ya listaba las consecuencias: un aumento brutal del costo de vida, caída de las exportaciones industriales, fuga de divisas, un desastre. Y un freno evidente al desarrollo industrial. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta que sigue vigente. ¿El ajuste económico es una herramienta técnica inevitable para buscar eficiencia? ¿O es, en el fondo, una decisión política para redistribuir la riqueza hacia una élite? Claro, un plan económico que genera semejante ajuste no puede sostenerse sin una estructura política que lo imponga por la fuerza. ¿Cómo se manejó la resistencia? Con una represión institucionalizada y creciente. Inmediatamente se intervino la GCT, se encarceló a miles de dirigentes sindicales y se disolvió el partido peronista. Luego se fue un paso más allá. Se anuló por decreto la Constitución Nacional de 1949. Y la anulación de la Constitución del 49 no fue un detalle menor. Específicamente se buscaba eliminar el artículo 40, ¿verdad? Justamente. ¿Qué establecía ese artículo y por qué era tan importante para el nuevo gobierno borrarlo del mapa? El artículo 40 era el corazón de la soberanía económica del peronismo. Establecía que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, en fin, todas las fuentes naturales de energía, eran propiedad inalienable e imprescriptible de la nación. Ah, claro. Anularlo era la condición necesaria para abrir la economía a la inversión extranjera en áreas estratégicas. Y la represión llegó a niveles absurdos, como el famoso Decreto Ley 4161 de marzo de 1956. ¿El que creaba el delito de opinión? Exacto. Prohibía por ley usar las palabras Perón, peronismo, justicialismo o incluso cantar la marcha, con penas de hasta 6 años de prisión. Frente a semejante nivel de represión, era inevitable que surgiera una reacción armada. Y eso nos lleva al levantamiento del general Juan José Valle en junio de 1956. Un punto de inflexión. Fue un intento cívico-militar que, según la autora, tenía una causa justa: restaurar un gobierno constitucional, pero que adolecía de métodos cerrados y, sobre todo, de una falta de conexión real con las bases populares. La resistencia obrera iba por otro carril. Iba por otro lado, sí. Pero hablemos de la respuesta del gobierno, porque fue de una dureza inédita. La fuente destaca que no fusilaron solo a militares sublevados, sino también a civiles, en un basural. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad argentina ver al Estado ejecutar gente de esa manera? Eso debe haber quebrado la poca legitimidad que le quedaba al régimen. Fue un trauma nacional. La aplicación de la ley marcial y los fusilamientos, no solo de militares como Valle, sino de civiles detenidos ilegalmente en José León Suárez, hecho inmortalizado por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, desacreditó profundamente al gobierno. Claro. Rompió la ilusión de una revolución libertadora para muchos de sus simpatizantes y lo obligó, por la presión, a ponerle una fecha a una salida electoral. Pero claro, llamar a elecciones no significaba garantizar un juego limpio. Para nada. Dentro del gobierno se desató otra interna. Por un lado, los continuistas, liderados por Aramburu, que querían una elección controlada para que ganara un sucesor afín, probablemente Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Exacto. Y por otro lado, los quedantistas, como el almirante Rojas, que directamente preferían no llamar a elecciones. ¿Y qué hicieron para asegurarse el resultado? Para asegurar su objetivo, el poder fomentó la división del radicalismo, que se partió en dos: la UCRP de Balbín, más afín al gobierno, y la UCRI de Arturo Frondizi, que se posicionó como el principal opositor. Entonces, ¿cómo es que gana Frondizi si el aparato del Estado estaba en su contra? Acá está la clave de todo el periodo y la demostración de que la proscripción no había funcionado. Frondizi, un político sumamente inteligente, comprendió algo básico. Sin los votos del peronismo era matemáticamente imposible ganar una elección. Claro, mientras el gobierno de Aramburu maniobraba para que Perón desde el exilio ordenara a sus seguidores votar en blanco y así favorecer a Balbín, Frondizi jugó otra carta. ¿Jugó otra carta? Rogelio Frigerio, su principal operador, negoció un pacto secreto directamente con Perón en Caracas. O sea que la proscripción se les volvió en contra. Al peronismo, aunque silenciado y prohibido, seguía siendo el árbitro de cualquier elección.
Absolutamente. Y su apoyo a Frondizi fue decisivo. Totalmente. A cambio de la promesa de levantar la proscripción, devolver la CGT a los trabajadores y aplicar un programa de desarrollo nacional, Perón dio la orden de votar por Frondizi. El resultado fue un triunfo arrollador de la UCRI en febrero de 1958. Mira vos. Frondizi se convirtió, como dice la autora, en la esperanza de los peronistas y de una nueva generación. Y el texto de Budeisky cierra con una frase lapidaria y premonitoria. Sí. A la que también traicionó, pero esa ya es otra historia. Al repasar todo este periodo, uno no puede evitar pensar en los ecos que llegan hasta hoy. El texto de Budeisky es de hace décadas, pero las preguntas que plantea parecen escritas ayer. Exacto. Por ejemplo, cuando Budeisky describe con tanto detalle cómo se convenció a las clases medias de apoyar políticas que terminaron perjudicándolas a través de la colonización pedagógica, ¿cómo no pensar en el rol actual de ciertos discursos mediáticos que instalan la idea de que el ajuste es el único camino posible, aunque el impacto lo sufran los mismos que lo apoyan? Y lo mismo con la idea de la apertura económica y la inversión extranjera como la gran panacea. El plan Prebisch se presentó así, como una modernización técnica necesaria, Claro. pero la fuente lo describe sin ambigüedades como un retorno al coloniaje, un modelo que beneficiaba a un sector muy pequeño en detrimento de la industria y el trabajo nacional. Y quizás la reflexión más profunda que nos deja la fuente es sobre la unidad de los sectores populares. Muestra cómo la oligarquía aprovechó la división y el enfrentamiento entre la burguesía industrial y la clase trabajadora para imponer su propia agenda. Que al final perjudicó a ambos. A ambos. El propio Perón lo advirtió antes de caer. Les dijo a los empresarios que si él se iba, les quitarían sus beneficios de la noche a la mañana. Increíble. Viendo lo frágiles que fueron esas conquistas, la pregunta que queda flotando es: si como sociedad hemos aprendido que la fractura de los sectores productivos nacionales es la condición necesaria para que los mismos intereses de siempre retomen el control del país. Es la pregunta que este capítulo de nuestra historia nos deja dolorosamente abierta. Para profundizar en nuestras publicaciones históricas y navegar entre documentos exclusivos, los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde el año 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.